Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con los ojos como platos y con un montón de preguntas en la cabeza. El titular que vieron 22 de enero de 2026, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos, no es una exageración, es la pura verdad. Y no estamos hablando de un pequeño bache en su relación o de rumores infundados. Estamos a punto de desgranar los detalles de lo que ha sucedido con esta pareja tan querida, cómo ha impactado a sus seguidores y a la industria del entretenimiento en general, y porque esta fecha, 22 de enero de 2026, quedará grabada en la memoria colectiva de los fans. Si son devotos seguidores de Mert y Afra, o simplemente les encanta estar al día de las últimas novedades que sacuden el firmamento del espectáculo, quédense con nosotros porque esto se pone muy bueno. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse que ven por aquí. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido de última hora, análisis profundos y todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, ni una sola primicia. Gracias de antemano por su apoyo incondicional. La fecha, 22 de enero de 2026, quedará marcada en la memoria de muchos como un antes y un después. Mert y Afra, esa pareja que ha sido objeto de admiración, envidia, innumerables conversaciones y hasta inspiración para muchos de nosotros, nos han lanzado una bomba informativa que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre ellos y, en cierto modo, sobre la solidez de las relaciones en la esfera pública. Durante meses e incluso años los hemos visto juntos, inseparables en eventos, compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales, celebrando éxitos profesionales codo a codo, y proyectando esa química electrizante que traspasaba la pantalla y nos cautivaba a todos. Sus publicaciones, sus apariciones públicas conjuntas, cada guiño, cada sonrisa compartida, todo parecía apuntar hacia un futuro sólido, prometedor y lleno de complicidad. Habíamos sido testigos privilegiados de su evolución, de cómo habían navegado juntos las aguas a veces turbulentas de la fama, de los desafíos inherentes a ser figuras públicas, y muchos de nosotros habíamos llegado a sentir que los conocíamos de cerca, a través de sus historias, sus proyectos y esa aparente conexión genuina que transmitían. Por eso cuando la noticia explotó, la sorpresa no fue solo mayúscula, fue monumental. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, la información que ha salido a la luz, y que ha sido confirmada por diversas fuentes, es que Mert y Afra han tomado caminos separados. Sí han decidido dar por terminada su relación sentimental. Y no se trata de rumores de pasillo, de especulaciones infundadas que nacen de una mala foto o de un comentario ambiguo. La confirmación ha llegado de fuentes muy cercanas a la pareja, incluso de sus propios representantes, quienes han emitido comunicados breves pero contundentes, vacíos de detalles pero firmes en su mensaje. La noticia se propagó como la pólvora en las primeras horas del 22 de enero, inundando las redes sociales con una vorágine de reacciones, acaparando los portales de noticias de espectáculos y hasta salpicando los noticieros generales. Las reacciones no se hicieron esperar: incredulidad, tristeza profunda, desilusión para los más románticos, y para algunos, quizás, una extraña sensación de haberlo presentido, una intuición que ahora se confirma con amarga certeza. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Las razones detrás de esta ruptura, como suele suceder en estos casos, no son del todo claras y se presentan ante el público como una compleja mezcla de hechos confirmados y especulaciones que van desde lo plausible hasta lo más audaz. Por un lado, algunos informes, provenientes de círculos cercanos y medios de comunicación con acceso a información privilegiada, sugieren que las apretadas agendas de ambos, sus compromisos profesionales que los mantenían constantemente viajando, inmersos en proyectos separados y con horarios extenuantes, habrían empezado a crear una distancia insalvable. La vida de un artista, por muy exitoso y apasionado que sea, puede ser agotadora y demandante, un torbellino de eventos, rodajes, ensayos y compromisos que a veces deja muy poco espacio para cultivar una relación sólida y para nutrir esa intimidad necesaria. Mantener una relación bajo esa presión constante con vidas tan dispares y a menudo geográficamente separadas, se vuelve una tarea titánica. Se habla de la dificultad intrínseca de encontrar tiempo de calidad juntos, de los sacrificios personales que ambos inevitablemente han tenido que hacer en pro de sus exitosas carreras y de cómo esa balanza, en algún momento, pudo haberse inclinado demasiado o hacia el lado profesional.
Por otro lado, y es aquí donde entramos en terreno más especulativo, aunque fundamentado en los patrones que suelen rodear este tipo de rupturas en el mundo del espectáculo, circulan también algunas versiones que apuntan a diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, en sus planes de vida. Quizás caminos profesionales que han comenzado a divergir de forma radical. Aspiraciones personales y metas vitales que ya no se alinean. Es difícil, casi imposible, de saber con certeza absoluta desde fuera. Lo que sí es innegable es que, a pesar de las apariencias idílicas y de la química que proyectaban, las relaciones, incluso las más mediáticas y aparentemente perfectas, tienen sus propios desafíos internos, sus batallas silenciosas y sus momentos de crisis. Y a veces esos desafíos, por más esfuerzos que se hagan, resultan ser insuperables. Los fans, por supuesto, están divididos, como era de esperar. Algunos lamentan profundamente la noticia, expresando su tristeza en redes sociales y deseando lo mejor a ambos por separado, enviando mensajes de apoyo y cariño. Otros, más pragmáticos, entienden que estas cosas suceden, que las relaciones humanas son complejas y que lo más importante es que ambos encuentren la felicidad individual. Es importante destacar, y esto es crucial para entender la magnitud de la situación, que hasta el momento, ni Mert ni Afra han ofrecido declaraciones extensas o detalladas al respecto. Han optado por la brevedad y la concisión, comunicándose a través de sus representantes y emitiendo comunicados muy escuetos. Esta estrategia, sin duda, busca evitar un circo mediático innecesario, una exposición pública que podría ser aún más dolorosa, lo cual es totalmente comprensible dada la naturaleza de su fama y la atención constante que reciben. Sus representantes han confirmado la ruptura, pero han sido increíblemente reservados en cuanto a los detalles, limitándose a frases genéricas sobre respeto mutuo y buenos deseos. Esto, como era de esperar, ha alimentado aún más las especulaciones y los debates en Internet. Las teorías van y vienen, algunas más fundamentadas que otras, basadas en pequeños gestos o ausencias en eventos recientes, pero en el fondo, la verdad absoluta solo la saben ellos dos, y quizás su círculo más íntimo. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que esta noticia ha generado un impacto significativo y palpable en sus seguidores y en la comunidad de fans que los apoyaba incondicionalmente. Muchos habían idealizado la pareja, viéndolos no solo como una pareja exitosa en el ámbito profesional, sino como un ejemplo de amor, de complicidad y de éxito en la competitiva industria del entretenimiento. Ver que incluso las relaciones que parecen tan sólidas, tan duraderas y tan bien avenidas pueden terminar, puede ser un doloroso recordatorio de la fragilidad de las cosas, de la complejidad de las vidas humanas, y de que la felicidad y el amor no siempre son un camino lineal, incluso para aquellos a quienes admiramos desde la distancia. Analizando un poco más a fondo, podemos reflexionar sobre cómo esta ruptura podría afectar sus carreras individuales. ¿Cambiará la percepción del público sobre ellos? ¿Se verán obligados a redefinir su imagen pública, ahora que ya no forman una unidad mediática? Lo más probable es que con el tiempo ambos continúen con sus proyectos, sigan adelante con sus carreras y continúen cautivando a su audiencia con su talento innato. Ambos son artistas consolidados, con una trayectoria sólida y una base de fans muy leal y apasionada que los ha seguido durante años. Sin embargo, es innegable que una ruptura de esta magnitud, especialmente cuando la pareja ha sido tan visible y tan objeto de interés público, siempre deja una marca, una huella. Y el público siempre estará observando cómo se recuperan y cómo evolucionan individualmente. También es interesante reflexionar sobre el papel cada vez más influyente de los medios de comunicación y las redes sociales en este tipo de situaciones. La velocidad con la que la noticia se ha difundido es, francamente, asombrosa. En cuestión de horas, el tema se convirtió en tendencia mundial, ocupando los primeros puestos en las conversaciones online y generando miles de artículos, comentarios y debates. Y la constante conversación, el análisis minucioso, las opiniones de miles de personas de todas partes del mundo, crean una presión adicional, casi asfixiante para los involucrados. Es un recordatorio contundente de que en la era digital en la que vivimos, la privacidad se vuelve un bien cada vez más escaso, casi un lujo para las figuras públicas, y que cada aspecto de su vida privada, por muy personal que sea, puede convertirse en materia de interés público. Ahora, mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar de Mert y Afra? Seguramente veremos a ambos enfocándose de manera intensa en sus respectivas carreras, buscando consolidar sus proyectos individuales y quizás explorando nuevas facetas artísticas. Es probable que ambos busquen rehacer sus vidas,
tanto personal como profesionalmente, encontrando nuevos caminos, nuevas inspiraciones y, sobre todo, la paz y la felicidad. Con el tiempo, esta noticia, por impactante que sea ahora, se convertirá en un capítulo más en sus extensas y exitosas historias. Lo más importante para sus seguidores es, sin duda, que ambos encuentren la serenidad y la dicha en sus nuevos caminos, y que sigan regalándonos su talento. Y para nosotros, como observadores y analistas del mundo del espectáculo, queda la lección de que detrás de cada imagen pública, de cada relación que vemos en los titulares, hay personas reales con sus propias luchas, sus propias decisiones y su propio camino hacia la felicidad. En resumen, la noticia que ha sorprendido a todos el 22 de enero de 2026 es la confirmación oficial de la ruptura entre Mert y Afra. Las razones exactas aún no están completamente claras para el público, pero las especulaciones más fuertes apuntan a factores como las apretadas agendas profesionales, la incompatibilidad de sus ritmos de vida y posibles diferencias en sus visiones de futuro y sus planes a largo plazo. Esta noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento y entre sus seguidores, quienes admiraban profundamente a la pareja y veían en ellos un modelo a seguir. Aunque las especulaciones continúan y seguramente seguirán por un tiempo, lo más importante, lo que deseamos fervientemente, es que ambos logren pasar página, enfocarse en sus carreras y sobre todo, que encuentren la felicidad individual. Y eso es todo por hoy, amigos y seguidores del entretenimiento. Hemos desgranado la impactante noticia de Mert y Afra que ha sacudido a todos este 22 de enero de 2026, analizando el contexto, las posibles causas y el impacto que ha tenido. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante, revelador y les haya dado una perspectiva más completa de lo sucedido, más allá de los titulares. Agradecemos enormemente de corazón que se hayan quedado hasta el final del vídeo, acompañándonos en esta cobertura especial. Su apoyo, sus visualizaciones y su interacción significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre las razones de la ruptura que les parezca más plausible? ¿Cómo creen que esto afectará sus carreras? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre los temas que nos apasionan. Y si este vídeo les gustó, si lo encontraron informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que todos se enteren de esta noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen también la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Hasta luego.